Saludos, Dios le bendiga. Queremos anunciarles que volvemos nuevamente a casa y a partir del domingo 8 de noviembre nuestras celebraciones serán presenciales. Nuestra iglesia cuenta con el aforo del 30% como todos los locales. Eso quiere decir en nuestra iglesia 50 personas por celebración. Para ello hemos dispuesto 3 horarios: 8 a 9 de la mañana, 10 a 11 de la mañana y de 12 a 1. El primero, de 8 a 9, para las personas de la tercera edad. El de 10 a 11 para aquellas personas que vienen solas o que individualmente asisten. Y el último, de 12 a 1, para las familias. Para evitar contratiempos, hemos dispuesto que ustedes puedan hacer reserva. Y para ello les solicitamos que lo hagan conectándose, llamando o a través de un WhatsApp a los teléfonos de los pastores Carlos y Edith, que aparecen ahora mismo aquí en pantalla. Para esto va a ser necesario que usted pueda hacer ese contacto y reservar su asistencia y confirmar su participación. Qué bueno es volver a congregarnos y compartir juntos como hermanos en armonía. Les esperamos. Queremos cuidar tu salud y la nuestra, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Recuerda que es importante y necesario mantener la distancia. En la entrada de la iglesia estarán nuestros hermanos anfitriones controlando la temperatura. Recuerda, un anfitrión te ayudará controlando la bandeja de desinfección y el alcohol para tu ropa. Después de eso tienes 20 segundos como mínimo para poder lavarte bien las manos de la manera más adecuada posible. Ese es el proceso adecuado. Para tu seguridad y la nuestra, deposita el diezmo y la ofrenda en el alfolí, que está ubicado al ingreso. Para todos los niños y los preadolescentes, les recibiremos en estas aulas con mucha bioseguridad para preservar tu salud. Vamos a iniciar aquí todo el tiempo cuando inicien arriba las celebraciones. Con mucho amor te lo digo, mejor quédate en casa. Para ingresar al templo, habrá un anfitrión responsable que estará a cargo de ponerte gel o alcohol en las manos. Un hermano anfitrión te acompañará hasta el lugar de tu asiento. Hay asientos que tienen una señalética que te indican dónde no debes sentarte. Toma en cuenta que el uso de mascarilla cuida tu salud y la de tu prójimo. El uso de mascarilla dentro del templo es obligatorio. Aun cuando ya estamos con todos los elementos de bioseguridad, dejamos en usted como familia la decisión para poder asistir a las celebraciones. Anhelamos volver a verte. Serás bienvenido. Esta es tu casa, casa de Dios, puerta del cielo.
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús, oh Señor. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos a este domingo más. Estamos entrando al mes número 11 de este año, en medio de cada una de las circunstancias que nos ha tocado vivir y en medio de las propias circunstancias, voy a decirlo así, nacionales, de salud, económicas, financieras. Pero bendito Dios que nos permite la vida y a través de la vida siempre oportunidades de seguir adelante. En este día vamos a hablar acerca del encuentro de Jesús y esto lo hemos venido viendo durante las semanas en aspectos políticos, en aspectos de encuentro con el rico y en esta ocasión de un personaje muy polémico, un personaje que en lo personal para mí ha marcado mucho en el aspecto ministerial lo que significa trabajar con estas personas. Les invito en sus Biblias a que puedan buscar el libro de Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11 y también voy a dar lectura a parte del libro de Juan capítulo 20, versículos 11 hasta el 18. Entonces, en Marcos capítulo 16, 9 al 11 dice: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Esta es la parte de la lectura de Marcos. Veamos la parte de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18, que dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles.
Porque se han llevado a mi señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y dio el mensaje de Jesús. Entonces, el encuentro de Jesús ya resucitado nos permite a nosotros como creyentes elevar nuestra dignidad de ser cristianos, porque Jesucristo no solo murió, sino que resucitó. Pero en este caso estamos hablando de este encuentro con esta mujer que había tenido un pasado no tan claro, un pasado que no era tan digno, vamos a decirlo, pero Dios permite a través de este pasaje que lo acabamos de leer ciertos aspectos. Y escúcheme bien. Primero, ¿quién era María Magdalena? Dice la palabra de Dios y en algunos aspectos históricos que procedía de la población de Magdala, por eso es María de Magdalena, vamos a decirlo, o de Magdala, entonces es María Magdalena, y esta ciudad estaba localizada a la orilla del lago Tiberíades, también conocido como el mar de Galilea. Entonces los relatos de los evangelios nos indican que Jesús le había liberado, y lo acabamos de leer, de la posesión de 7 demonios. ¿Qué más? Se convirtió María Magdalena en una de las seguidoras más fieles y comprometidas de Jesús. Y la primera mención que tenemos de esta mujer y de Jesús, de este encuentro, lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 2. Entonces, María Magdalena era una de las mujeres que el Señor había encontrado. ¿Qué más podemos ver de eso? Aparece aquí inmediatamente a continuación del momento en que una mujer lava los pies de Jesús con sus lágrimas en una población de Galilea. Y habla la palabra de Dios que una mujer vino y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Qué más? Algunos estudiosos bíblicos tal vez dicen que se trata de esta misma persona, de María Magdalena con esta mujer que fue la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero bueno, esta asociación de la mujer que lavó los pies de Jesús con María Magdalena se da el hecho de que esta mujer, cuando le dijo vete y no peques más, se da esta fama que se le ha dado a lo largo de la historia y que a lo largo del cristianismo le hemos atribuido a María Magdalena, la fama que ella tenía o la fama que ella presentaba de ser una mujer de la vida sencilla, de la vida fácil. Sin embargo, esta asociación, dicen muchos historiadores, no es correcta, ya que no había ninguna razón para atribuirle una vida moral negativa, vamos a decirlo en esta manera, a Magdalena, a esta mujer. Los evangelios no nos dicen nada acerca de la razón o circunstancias por la que fue poseída por los demonios. Recuerden los demonios que fue liberada, y seguía a Jesús desde el mismo inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús empezó a predicar principalmente en el sector de Galilea. Y también vemos a María Magdalena al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, a diferencia de los discípulos, excepto de Juan. Entonces, ¿en qué circunstancias se encontró Jesús, nuestro Salvador, con María Magdalena? Y puede ser la circunstancia que usted también está enfrentando. Dice que los discípulos, a excepción de Juan, no estuvieron al pie de la cruz en el momento más dramático de la vida de Jesús. Las mujeres sí lo estuvieron, entre ellas María de Magdalena o María Magdalena. Tampoco los discípulos fueron los primeros en tomar la iniciativa de acercarse a la tumba después, en este tiempo de la resurrección, para preparar adecuadamente el cuerpo de Jesús, que debido a las prisas de la celebración de la Pascua, que lo mencionábamos semanas atrás, había sido dejado en una tumba prestada. Recuerden que Jesús no fue puesto ni siquiera en una tumba de su familia, sino en una tumba prestada por José de Arimatea. Y el relato bíblico, la palabra de Dios nos dice que esta protagonista, nuestra protagonista, juntamente con Salomé y otra María, la madre de Juan, se dirigieron al sepulcro cargadas de especies y perfumes para embalsamar adecuadamente el cadáver y prepararlo para la tradición judía. El libro de Juan nos dice que María fue la primera en llegar al escenario
y que vio que la piedra que cubría la tumba había sido movida, había sido desplazada. Inmediatamente dice la palabra que salió corriendo para llegar donde estaban los discípulos y comunicarle a los discípulos, a Juan y a Pedro específicamente, que ella había sido testigo de que la piedra había sido movida. Pero estos dos mismos discípulos, Juan y Pedro, piensan o le argumentan de que ella había interpretado mal lo que habían visto y que de pronto ella también dijo que se habían llevado el cuerpo de Jesús porque ya no estaba abierta la tumba, el cuerpo de Jesús no estaba ahí, pero los discípulos dicen que de pronto ella estaba malinterpretando. Y al final también termina María Magdalena diciéndoles que no está el cuerpo y que mucho más no saben dónde lo han puesto. Entonces dice la palabra que ambos discípulos, los dos, Juan y Pedro, salieron corriendo a toda velocidad hacia el sepulcro para ver lo que había pasado y ver y confirmar si eran ciertas las palabras de María. Y María, al parecer, los había acompañado y se quedó junto al sepulcro. Entonces van los discípulos, encuentran vacío, ellos vuelven a salir a ver qué había pasado y María se queda en el sepulcro, en la tumba, llorando. Y es aquí donde pasa el acontecimiento que acabamos de leerlo. Entonces, al mirar dentro de la tumba vio que había dos ángeles y argumentamos que eran dos ángeles y la palabra lo dice así. Ellos la interrogan acerca del motivo de sus lágrimas y justo a continuación aparece Jesús en la lectura que tuvimos. De este relato se deduce que en su primer momento María no pudo reconocer a Jesús y lo confundió con la persona que se encargaba de las tumbas o con el jardinero, como dice la palabra. Y a continuación, cuando Jesús la llama por su nombre, ésta lo reconoce y lo llama maestro. Jesús le encarga entonces una importante responsabilidad, que le encarga a usted, que me encarga a mí. No le dice, anda, comunica a todos los demás que he resucitado, que nadie pudo matarme, que yo estoy ahora con vida, que no saben todo lo que yo voy a hacer. No, lo que Jesús hace y le pide, el encargo que le da, es que ella pueda ser testigo delante de todos los demás, de todas las personas, de todos los discípulos aún, de que Jesús había resucitado y con esto se cumplía también parte de su palabra. Entonces, María aquí, ¿qué impacto produjo en María? María se convirtió no solo en la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado, sino que también tuvo el privilegio de convertirse en el primer testigo de la resurrección. ¿Qué privilegio voy a decir esto? Que un privilegio que no se lo dio ni siquiera a sus discípulos, un privilegio que no solo se lo entregó a otras personas, sino que le plació hacerlo a través de esta primera mujer. Y recordemos que el testimonio de una mujer en este tiempo bíblico carecía de valor. Dentro de la cultura judía, la palabra de una mujer, el testimonio de una mujer no tenía valor. Las mujeres carecían de todo tipo de credibilidad y mucho más de tipo legal. O sea, no eran utilizadas ni como testigos ni para aportar algo. Lamentablemente, se daba de esta manera, pero Jesús lo hace frente a una mujer y más a una mujer de este tipo que a lo largo de la historia se le ha confundido de una ética moral con problemas, digámoslo en esta manera, pero el Señor le place hacerlo en esta condición y no importa cuál era la condición, hace este encuentro después de haber resucitado. Ahora, al ser María Magdalena la primera persona en verlo resucitado, le da la comisión ¿de qué? De convertirse en su testigo. De decir, María, tú eres testigo de que estoy con vida. Y vamos a verlo la próxima semana, el otro encuentro que tiene Jesús resucitado. ¿Con quién lo tiene y por qué lo hace con este grupo de personas? Pero le da la oportunidad de que ella sea testigo y a la vez vocera de la resurrección y precisamente lo hace al resto de los discípulos. Y Jesús, de forma premeditada, decide no revelarse primeramente a sus discípulos, no primeramente a las personas que estuvieron a su lado, sino lo hace a una mujer, no a las personas en género masculino, sino lo hace a una mujer con las características que acababa de decir que las mujeres tenían en ese tiempo. Y decidió, también además, que supieran de la resurrección a través del testimonio de las palabras de ella. No podemos pasar por alto, el tremendo valor simbólico que tiene esta elección por parte de Jesús. Y el hecho de que ella, en contra de la opinión, de la cultura, de los valores, de las costumbres de la época, el maestro, el rabí, Jesús resucitado, decidiera valorar y elevar el papel de la mujer al convertirla en su testigo directo.
Aquí es donde Dios nos está dando a nosotros la oportunidad, no solo del encuentro de Jesús con esta mujer que había liberado, sino dándole siempre la oportunidad que la mujer, al igual que el hombre, puedan tener las mismas características, las mismas oportunidades, porque hemos sido creados por Dios, tanto hombre como mujer. Y esa característica muestra a Jesús aquí, dándole la importancia a la mujer en su rol protagónico. No estamos hablando de machismo ni de feminismo, estamos hablando de que Dios ama a todo ser humano, hombre o mujer, como Él nos creó. Entonces, al pasar por alto esto, no lo podemos pasar por alto, porque el Señor se muestra a esta mujer y en esta condición, el Señor quiere encontrarse con usted. No importa la condición en la que usted está, no importa el pasado que usted ha tenido, porque Dios lo perdona. Y usted pasa a ser un instrumento, pasa a ser un testigo de esa resurrección. Y como decía, Jesús no solo murió, resucitó. Y esa es la victoria que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esta elección que hace Jesús de presentarse a María Magdalena nos anuncia, digo yo, el papel clave que posteriormente la mujer jugaría dentro de la iglesia cristiana. El papel de que la mujer también tiene oportunidades dentro del ministerio, dentro del pastorado y las condiciones en las que Dios lo pone. Entonces, ¿qué impacto produjo? Un impacto tremendo. Yo pienso que los discípulos estaban preguntándose, ¿pero por qué no nos apareció a nosotros? ¿Por qué no nos dio muestras a nosotros primero? ¿Por qué tuvo que hacerlo con ella? Quizás ella no era la mujer más adecuada para eso, pero Dios le plació hacerlo así, a través de Jesús. Entremos entonces en algunos aspectos para que usted pueda aprender en su corazón, algunas preguntas que quiero que usted pueda afirmar. ¿Por qué el encuentro con el Jesús resucitado realza nuestra dignidad como seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando Jesús resucita realza nuestra dignidad? ¿Qué más? ¿Cuáles son las personas a las que Jesús les llama a dar testimonio de su resurrección? Las mujeres. ¿Es posible que el miedo a que no te crean te frene a dar tu testimonio? Yo pienso que sí, en muchas ocasiones. María, como mujer, sabía que su palabra no iba a ser creíble. Y salió y se los dijo a los discípulos y no le creyeron. Le dijeron, quizás estás alucinando. Y salieron a ver si era cierto y confirmaron que era cierto. Y no se les aparece a los discípulos, se lo aparece enseguida a María. Qué importante entonces que podamos considerar que este encuentro de Jesús hace y permite que nosotros podamos reflexionar en que no importa la condición, el Señor siempre va a darnos opciones de encontrarnos con Él, con su palabra, con su mensaje, con su oración, para que nosotros podamos ser alimentados. Y no solo era el anuncio de que María pueda haber visto a Jesús, que dice, yo te doy la primicia a ti, no, sino que tú puedas compartir a los demás. Y el otro papel era el de María, decir, sí, yo creo que puedo ser un testigo, que yo puedo anunciar a los demás. Y digo aquí que como en el caso de María, el encuentro con el Jesús resucitado nos convierte automáticamente en testigos de su resurrección. Perdón. Ahora, es imposible haberse encontrado con Jesús y callar la realidad de Él. Es imposible hablar o encontrarnos con Jesús y no anunciarle a otras personas. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos este encuentro con Jesús, ya lo digo a través de su palabra, de su mensaje, quizás el Señor le hable a usted de alguna otra manera. En lo personal a mí me habla en los sueños. Me da un sueño de poder entender, mirar. No digo una visión, sino es algo claro que el Señor pone en mí para yo poder argumentar y poder seguir adelante con el ministerio. Y le digo que es imposible encontrarse con Jesús y callar la realidad de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque Jesús no solo se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y sabemos que después de todo esto el Señor ascendió aún a los cielos y en el día de Pentecostés permitió que el Espíritu Santo descienda sobre todos aquellos que eran creyentes y a partir de ese momento cristianos que creíamos en un Cristo resucitado. Y usamos las palabras del Evangelio. Y si leemos el Evangelio, no podemos dejar de anunciar que son ciertas cada una de las palabras del Señor.
Si leemos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, nos damos cuenta que este mensaje tiene una verdad cierta. María Magdalena acompañó al Señor. María Magdalena vio sufrir al Señor en la cruz. María Magdalena vio cómo pusieron su resto mortal en una tumba. Pero también María Magdalena fue testigo de esta resurrección. Y el Señor le permite a ella buscar este sitial de ser un testigo, de ser testimonio a las demás personas. Ahora, María, veamos aquí una de las cosas. Cuando nos encontramos con Jesús resucitado, recibimos varios encargos. Mire, primero, ir a los entornos, ir a nuestra familia, ir a nuestra oficina, ir a las demás personas. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús resucitado, Él nos da la oportunidad de salir a nuestro entorno, a nuestra familia, y movernos a la familia, a la casa, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. ¿A qué? A decirle que Jesucristo vive, que aquel hombre que cambió mi vida también puede cambiar la tuya, que el Señor puede darse un encuentro contigo, que si tú le permites al Señor, Él va a encontrarse contigo. ¿Qué más? Le permitió anunciar la resurrección y decía que la resurrección implica no solo de que se levantó, sino que triunfó a la muerte. Y a través de ese triunfo en la muerte nos da la posibilidad de recibir el perdón de Dios para cada uno de nosotros. Esa relación rota que usted tiene con Jesús, a través de estos encuentros usted puede levantarse. ¿Qué otro anuncio le da? Que hay la posibilidad de una vida nueva y que todo ello pasa por un encuentro con el Jesús resucitado. No el Jesús que se quedó en una cruz, no el Jesús que se quedó en una cruz que se llama crucifijo, ese Jesús que fue bajado de la cruz, ese Jesús que sufrió, que fue atormentado, voy a decirlo, en su carne. Ese Jesús que resucitó nos da la posibilidad, así como le dio a María Magdalena la posibilidad de corregir, de rectificar, de levantar su vida para poder mostrar que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier condición, que cualquier pensamiento humano. Y cuando nos encontramos con Jesús resucitado y recibimos su comisión, como lo acababa de decir, también tenemos que ser conscientes de la posibilidad de ser rechazados. Van a cerrarnos la puerta, van a hacernos de lado. Van, como dicen los jóvenes, vamos a ser descolados, nos van a rechazar. Y María lo fue. Y lo fue por aquellos que deberían haber sido más propensos a creer en su cercanía, aún por los propios discípulos. También aquellos a los que testificamos pueden rechazarnos y no dar crédito a nuestro encuentro con Jesús. No, yo no quiero saber nada. Quizás te has vuelto fanática, quizás ya te lavaron el cerebro, quizás te has cambiado de religión. Y mucha gente hoy en día, a pesar de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, seguimos pensando y argumentando todo este tipo de cosas. Podemos también ser rechazados. Y uno de los dolores más grandes de un ser humano es el rechazo. Pero la consistencia de nuestra vida, la evidencia del cambio en nuestra vida y nuestra trayectoria como seguidores de Jesús verifican y darán autoridad a nuestro testimonio. Lo que usted es. No se preocupe si usted va a ser rechazado por los que están en su entorno. Pero lo que sí usted debe evitar es que con sus palabras, su testimonio, usted pueda dañar el mensaje, pueda dañar el testimonio de vida que Jesús quiere mostrarlo. Usted siga siendo real. Y ese es el impacto de Jesús. Cuando nos encontramos con Él, Él nos pide que cambiemos nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, vienen mejores circunstancias. Y les digo a menudo, y lo digo de manera personal, Jesús decide usarnos para sus propósitos. Y usa a personas, voy a decirlo, que a los ojos de la sociedad carecen de importancia. Que a los ojos de la sociedad no son importantes, que a los ojos de la sociedad son personas quizás que no tienen muchas habilidades, muchas destrezas, pero el Señor le place utilizar a este tipo de personas. El maestro valora a los niños, el maestro valora a los leprosos, el Señor valora a los publicanos, a los gentiles y en este caso a las mujeres, que a lo largo de la cultura judía siempre fueron rechazadas. El Señor a usted y a mí en este día nos da la comisión de ser testigos. Imagínense cómo se sentiría María después de pasar, quizás ya no pensó, wow, a mí se encontró conmigo primero después de resucitar. No fue eso, sino que ella pudo determinar que el Señor le ama porque le dio esta condición de, a pesar de las circunstancias de ese entonces, ser testimonio, de ser mujer, el Señor le permitió levantarse y ser reconocida. Cuando el Señor nos da su comisión de ser testigos, le digo, Dios mismo
afirma nuestro valor a sus ojos y nuestra dignidad como personas. El Señor nos levanta, el Señor nos eleva, el Señor nos permite recibir aquellas cosas que quizás usted ni siquiera pensaba que las iba a recibir, pero el amor del Señor le da esa oportunidad y usted se levanta en las condiciones que Dios lo hace. Ahora piense que Dios puede escoger a muchas personas. Dios puede escoger a personas capacitadas, a personas entrenadas, que académicamente tienen todos los títulos, pero al Señor le place escogernos a nosotros, que quizás pensamos que no somos aptos para esto, pero el Señor nos levanta, el Señor se encuentra con nosotros, nos capacita, nos entrena y nos da su autoridad para ser autoridad en los lugares donde Él nos pone. El Dios que gobierna y que ha creado el universo ha puesto su credibilidad en mí. El Dios que gobierna ha puesto su credibilidad en usted. Y usted debe convertirse en testigo. Con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con su servicio. María Magdalena después de ese encuentro no fue la misma. María Magdalena fue una de las predicadoras, voy a decirlo así, que anunció el evangelio, que llevó el testimonio de que yo estuve con el Señor, yo lo vi padecer en la cruz del Calvario, pero también lo vi cuando resucitó. Y el Señor me ha dado este mensaje y he vivido este mensaje, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este día yo le animo a que usted pueda considerar en su corazón este encuentro. No menosprecie su vida. Si usted tiene vida, el Señor sopló aliento de vida, usted tiene oportunidades de cambiar, usted tiene oportunidades de levantarse, usted tiene oportunidades de cambiar su sendero. La palabra en el refranero dice que en árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero el Señor puede enderezar esos troncos. El Señor puede corregir sendas, puede corregir caminos. No importa la circunstancia en la que usted se encuentre, el Señor sale a su encuentro y permite que usted pueda ser limpio, lavado, restaurado y puesto en una posición de honra para bendecir a más personas. Permítame orar y ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si tiene la oportunidad, incline su rostro y dígale conmigo: Señor, gracias por habernos dado el privilegio de ser testigos de tu resurrección. Gracias, Señor, por haber puesto tu credibilidad en nuestras manos. Personalmente, Padre, yo quiero ser un testigo digno, que mi vida dé valor a tu mensaje, que mi vida dé valor a tu palabra, que mi vida dé valor a todo aquello que como creyente yo debo ser en esta tierra. Y Padre, permite que no lo desacredite ni le haga perder credibilidad al mensaje tuyo. Pero Señor, también oro y bendigo por aquellas personas que necesitan un encuentro contigo. Te pido que tú puedas salir a su encuentro y que ellos puedan ser testigos de ese encuentro y que este encuentro pueda cambiar sus vidas. Nuevamente, Señor, gracias por haberme dado el privilegio de ser tu testigo y que ese testigo que tú has hecho de mí pueda tener la capacidad, pueda tener la preparación de salir y anunciar el evangelio. Señor, ayúdame a aceptar también en muchas circunstancias quizás ser rechazado. Quizás las puertas se cierren, pero Señor, solo en tu nombre lo voy a hacer, porque tú eres quien me acompaña, tú eres quien me levanta y tú eres quien me sostiene. Gracias, Padre, por este nuevo mes que tú nos permites, a pesar de las crisis familiares, de las crisis internas, a pesar de la propia pandemia mundial que estamos enfrentando. Pero gracias, Señor, porque tú sigues acompañándonos y sosteniendo nuestras vidas. Que el Señor guarde nuestro corazón y que el Señor sea testigo. Seamos testigos del Señor en todo momento. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si Dios permite, la próxima semana nos miramos de una manera diferente, pero el Señor sabe que vamos a poder encontrarnos. Que el Señor esta semana nos bendiga y haga resplandecer su rostro, mi rostro, y seamos testigos en todo momento. Que Dios le bendiga.
Saludos, Dios le bendiga. Queremos anunciarles que volvemos nuevamente a casa y a partir del domingo 8 de noviembre nuestras celebraciones serán presenciales. Nuestra iglesia cuenta con el aforo del 30% como todos los locales. Eso quiere decir en nuestra iglesia 50 personas por celebración. Para ello hemos dispuesto 3 horarios: 8 a 9 de la mañana, 10 a 11 de la mañana y de 12 a 1. El primero, de 8 a 9, para las personas de la tercera edad. El de 10 a 11 para aquellas personas que vienen solas o que individualmente asisten. Y el último, de 12 a 1, para las familias. Para evitar contratiempos, hemos dispuesto que ustedes puedan hacer reserva. Y para ello les solicitamos que lo hagan conectándose, llamando o a través de un WhatsApp a los teléfonos de los pastores Carlos y Edith, que aparecen ahora mismo aquí en pantalla. Para esto va a ser necesario que usted pueda hacer ese contacto y reservar su asistencia y confirmar su participación. Qué bueno es volver a congregarnos y compartir juntos como hermanos en armonía. Les esperamos. Queremos cuidar tu salud y la nuestra, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Recuerda que es importante y necesario mantener la distancia. En la entrada de la iglesia estarán nuestros hermanos anfitriones controlando la temperatura. Recuerda, un anfitrión te ayudará controlando la bandeja de desinfección y el alcohol para tu ropa. Después de eso tienes 20 segundos como mínimo para poder lavarte bien las manos de la manera más adecuada posible. Ese es el proceso adecuado. Para tu seguridad y la nuestra, deposita el diezmo y la ofrenda en el alfolí, que está ubicado al ingreso. Para todos los niños y los preadolescentes les recibiremos en estas aulas con mucha bioseguridad para preservar tu salud. Vamos a iniciar aquí todo el tiempo cuando inicien arriba las celebraciones. Con mucho amor te lo digo, mejor quédate en casa. Para ingresar al templo habrá un anfitrión responsable que estará a cargo de ponerte gel o alcohol en las manos. Un hermano anfitrión te acompañará hasta el lugar de tu asiento. Hay asientos que tienen una señalética que te indican dónde no debes sentarte. Toma en cuenta que el uso de mascarilla cuida tu salud y la de tu prójimo. El uso de mascarilla dentro del templo es obligatorio. Aun cuando ya estamos con todos los elementos de bioseguridad, dejamos en usted como familia la decisión para poder asistir a las celebraciones. Anhelamos volver a verte. Serás bienvenido. Esta es tu casa, casa de Dios, puerta del cielo.